Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Vicente. Tengo 49 años y manejo tráiler desde los 21. He cruzado este país de punta a punta, de las lluvias de Villahermosa a las brechas polvosas de Chihuahua. Aprendí a leer las carreteras como si fueran un idioma propio, las grietas en el asfalto, los animales que cruzan, los pueblos donde conviene parar a cenar y los que es mejor no mirar ni de reojo. Pero nunca aprendí a leer a la gente, y eso, creo, fue lo que casi me cuesta la vida. Aquella noche me tocaba llevar un cargamento de papelería industrial desde la Ciudad de México hasta un parque logístico en Monterrey. El viaje era largo, pero no me preocupaba. Iba a hacer una escala en San Luis Potosí para dormir un rato, cargar diésel, comer algo y seguir. Todo bien planeado. Salí de la central de carga a las 9 de la noche. Era mediados de noviembre, el aire estaba frío y las luces navideñas ya asomaban por las avenidas. Mi ruta era la de siempre: Querétaro, San Luis, Saltillo, Monterrey. La cabina olía a café viejo y tabaco. La radio apenas agarraba una estación que mezclaba rancheras con noticias. Cuando iba saliendo de Querétaro, sonó el celular. Era Raúl, mi supervisor. Vicente, cambio de planes. Necesito que recojas un embarque urgente en un almacén que está en San José Iturbide. Te queda de paso. Es material que no puede esperar. ¿Almacén cuál?, pregunté, frunciendo el ceño. Es uno viejo. Estaba clausurado, pero lo reabrieron solo para este envío. Mira, aquí te mando la ubicación por WhatsApp. Llegas, recoges, firmas y sigues. Rapidito. No me gustó, pero Raúl siempre ha sido bueno conmigo. No le iba a decir que no. Tomé el desvío, un camino de terracería que ni el GPS reconocía bien. La noche estaba cerrada, sin luna. Apenas veía lo que alumbraban los faros. Cuando llegué al lugar, me recibió una barda alta con alambre de púas. Un portón oxidado, medio abierto, dejaba pasar apenas el tráiler. Entré despacio, sintiendo las llantas crujir sobre grava suelta. Adentro, el almacén parecía un esqueleto: techo de lámina, muros desconchados, letreros viejos de precaución y zona restringida. 2 hombres me esperaban. Uno era joven, flaco, con sudadera gris y gorra. El otro, un tipo pesado, calvo, con chamarra de mezclilla. Ninguno traía uniforme, ni gafete, ni radio, nada. ¿Vicente?, preguntó el calvo. Sí, traigo orden de recoger embarque para Monterrey. Va, pásale al muelle. Maniobré el tráiler hasta la rampa. Mientras esperaban, me fijé que no había luz en las oficinas, ni cámaras, ni personal de seguridad. El patio estaba vacío, salvo por un sedán viejo estacionado junto a una pila de tarimas. El flaco subió a la caja del tráiler, empezó a mover unas cajas pesadas con el montacargas. Yo firmé los papeles. Algo no me cuadraba. Las cajas no tenían etiquetas visibles, no había facturas, solo una hoja simple con mi nombre y el destino. Me acerqué al calvo. Oye, ¿qué estoy llevando? Material de oficina, jefe. No te preocupes, todo en regla. Intenté disimular mi incomodidad. Cuando terminaron, me subí a la cabina, encendí el motor. Fue entonces cuando escuché el chirrido, el portón. Lo estaban cerrando. Miré por el espejo. El calvo y el flaco estaban empujándolo, asegurando los cerrojos por fuera. ¡Eh!, grité, bajando la ventanilla. ¿Qué hacen? ¡Tengo que salir! Nadie respondió. Salté de la cabina, corrí al portón, golpeé con ambas manos, grité. Solo silencio. El patio había quedado completamente oscuro. Las lámparas del perímetro no funcionaban. Solo se escuchaba el eco de mis golpes y, a lo lejos, el ladrido de un perro. El tráiler encendido, con las luces proyectando sombras monstruosas en las paredes. Regresé corriendo, tomé el celular. Sin señal. Intenté por radio. Nada. Me costaba respirar. ¿Qué carajos estaba pasando? Me subí otra vez, prendí las luces altas, iluminé todo lo que pude. La bodega estaba vacía. Las oficinas con ventanas rotas parecían abandonadas desde hacía años. Vi los documentos de la carga.
Ningún sello oficial, ningún nombre de empresa. Empecé a temblar. Entonces escuché pasos. Alcancé a verlos por el retrovisor. 4, 5, 6 hombres. Salieron de un costado del almacén. No eran los mismos de antes. Venían con pasamontañas. Uno traía un tubo, otro un machete. Otro, algo que brillaba, probablemente un arma. Se me revolvió el estómago. Cerré los seguros de la cabina, apreté el volante. Ellos golpearon las puertas de la caja, revisaron los cierres, intentaron abrirlos. Uno pateó la llanta. Otro se subió al estribo, golpeó el vidrio lateral. No había salida. El portón estaba clausurado por fuera. La barda era demasiado alta. Y yo atrapado en ese tráiler, esperando que decidieran qué hacer conmigo. Intenté arrancar, pero algo fallaba. El motor tartamudeaba. Revisé el tablero. El indicador del combustible marcaba vacío. Imposible. Lo había llenado hacía pocas horas. Bajé la cabeza, golpeé el volante. Me estaban cazando. Los golpes se hicieron más fuertes. Uno de ellos intentaba romper el parabrisas con el tubo. Otro daba vueltas al tráiler, buscando vulnerabilidades. Mi cuerpo estaba rígido, como si cada músculo se hubiera endurecido de golpe. Tenía que hacer algo. Saqué el extintor de la cabina. Lo agarré con ambas manos. Cuando uno de ellos rompió la ventanilla lateral, le lancé el extintor directo a la cara. Escuché un grito. El hombre cayó. Los demás se encendieron gritando entre ellos. Yo aproveché para abrir la puerta contraria, saltar y correr hacia la bodega. Entré en la oscuridad, tropezando con cajas, estantes oxidados. El aire olía a polvo y humedad. Atrás escuchaba pasos, gritos, insultos. Corrí por un pasillo estrecho, llegué a una puerta trasera, cerrada. Empujé, pateé, nada. Solo escuché un ruido metálico y de pronto un golpe en la cabeza. Desperté tirado en el piso. Tenía sangre en la frente. Escuchaba voces cerca, pero no entendía qué decían. Me arrastré hasta un estante y me escondí detrás, conteniendo la respiración. Por un momento pensé en mi esposa, en mi hijo, en que nunca los volvería a ver. Pero algo cambió. Sonaron sirenas, muchas. Luces azules y rojas llenaron el patio. Escuché gritos, carreras, disparos al aire. Me quedé inmóvil, paralizado, hasta que una voz firme gritó: «Guardia Nacional, salga con las manos en alto». Me levanté como pude, salí tambaleando. Afuera, los hombres habían sido sometidos, el calvo y el flaco, esposados en el piso. Al parecer, mi supervisor había recibido el mensaje de ubicación que mandé horas antes y al notar que no respondía, avisó a las autoridades. Llegaron justo a tiempo. Esa noche, mientras me revisaban los paramédicos, vi el tráiler desde lejos. Me di cuenta de que nunca volvería a ser el mismo. Me había confiado. Había creído que lo único peligroso eran los ladrones de carretera, los accidentes, el cansancio. Pero no. El verdadero terror estaba en lo que no ves venir, en que te usen como peón para mover quién sabe qué, en que te metan en un almacén clausurado y te dejen a merced de criminales. Sigo manejando, no porque no tenga miedo, sino porque es lo único que sé hacer. Pero ahora, cuando recibo un cambio de ruta inesperado, me aseguro de una cosa: saber exactamente quién me lo pide y por qué. Porque en esta vida, el diablo no viene vestido de monstruo. Viene disfrazado de jefe, con órdenes apuradas y promesas de paga extra. Y yo ya no me juego la vida por un embarque urgente. Me llamo César, tengo 46 años y manejo tráiler desde que cumplí 20. Mi ruta siempre ha sido del centro al norte del país: Querétaro, Monterrey, Saltillo, Reynosa. Me gusta mi trabajo. Me gusta porque en la cabina soy yo contra el camino, contra el sueño, contra los recuerdos que a veces vienen a estorbar. Pero hay noches que ni el chofer más curtido puede borrar, y yo llevo una marcada en la piel. Era un jueves por la noche cuando empezó todo. Salí de Querétaro cargado con cajas de autopartes rumbo a Saltillo. El despacho me cambió la ruta a última hora porque había reportes de bloqueos en la autopista principal, así que me mandaron por la libre, pasando por San Luis Potosí y luego por una brecha que conecta Matehuala con Doctor Arroyo. Eso ya me puso nervioso. Esa zona no es para andar solo y menos de noche. Pero era un pedido urgente, paga doble. Yo, que andaba corto por unas deudas, no lo dudé.
Salí cerca de las 8, con el tanque lleno y la hielera cargada de agua, café y unos sándwiches que me preparó mi esposa, Laura. En la radio solo agarraba una estación de música ranchera. Afuera el calor era pesado, pero en la cabina todo iba bien. Los primeros kilómetros fueron tranquilos, pero al pasar San Luis Potosí empecé a notar algo raro. Un coche gris, compacto, venía siguiéndome desde hacía rato. No intentaba rebasarme ni se alejaba. Mantenía su distancia, a veces cambiaba de carril, pero siempre lo veía por los espejos. Pensé que tal vez era paranoia. A fin de cuentas, uno se acostumbra a desconfiar, a estar atento a cada coche que aparece en la madrugada. Pero algo no me cuadraba. Me detuve en una gasolinera pequeña para revisar las llantas y hacer tiempo, y cuando salí de la tienda con mi café en mano, vi al coche gris estacionado al otro lado, con las luces apagadas. No había nadie en el asiento del piloto. Tragué saliva. Me subí al tráiler intentando mantener la calma. Arranqué. Pasé por la ventanilla de cobro, saludé al despachador y avancé hacia la brecha. Y ahí fue cuando empezó la verdadera pesadilla. Al entrar a la brecha, la señal del teléfono se perdió. Oscuridad total, salvo por los faros y la luna que apenas alumbraba los arbustos. El coche gris apareció de nuevo, pegándose detrás. Intenté acelerar, pero el camino de terracería no lo permitía. Cada bache sacudía la caja. Empecé a sudar. Fue entonces cuando lo vi. Otra camioneta adelante, una pick-up blanca, bloqueando medio carril. Un hombre con chaleco amarillo me hacía señas para detenerme. Pensé que era un retén de seguridad, pero algo no cuadraba. Los chalecos eran viejos, deslavados, y los tipos no llevaban placas ni vehículos oficiales. Cuando estaba a punto de frenar, vi por el retrovisor que el coche gris aceleró de golpe, se me emparejó y el copiloto bajó la ventanilla. Traía un arma. Me gritó: «No te pares, cabrón, sigue, sigue». No lo pensé. Apreté los dientes, pisé el acelerador a fondo y embestí la pick-up. El golpe fue brutal. La caja del tráiler se sacudió como una bestia herida. Escuché gritos, disparos al aire, pero ya no había vuelta atrás. El coche gris se pegó a mí, casi empujándome. El chófer me hacía señas frenéticas por la ventana para que no bajara la velocidad. Así estuvimos durante kilómetros. Yo temblaba. El volante me resbalaba en las manos sudadas. Las camionetas detrás disparaban, pero no parecía que nos quisieran matar. Más bien, nos querían detener. No entendía nada. Finalmente, en un claro de la brecha, el coche gris se me emparejó, me hizo señas para detenerme. Yo me negaba, pero entonces un tipo se paró en la carretera, apuntando con un arma grande. No tuve opción. Frené con un chirrido seco. La puerta del copiloto del coche gris se abrió y salió un tipo joven, moreno, con barba de 3 días. «Bájate, rápido», obedecí. Apenas mis botas tocaron tierra, me agarraron del brazo, me arrastraron detrás del tráiler. El muchacho me jalaba, gritándome: «Nos están cazando, cabrón, te confundieron, piensan que eres el del cargamento». Yo no entendía nada, apenas podía hablar. Me sentaron detrás de unos matorrales, jadeando. A lo lejos se escuchaban motores, luces, disparos. El joven me explicó rápido: «El tráiler que debía pasar por aquí traía armas. Es idéntico al tuyo. Los que nos siguen lo buscan. A nosotros nos encargaron reventarlo antes de que llegara al cruce. Pero te agarraste tú, pendejo». Me miró con lástima. «Perdón, viejo, te metiste donde no debías». Le pedí que me dejaran ir, que yo solo era chofer, que ni sabía lo que pasaba. Él dudó. Finalmente me dijo: «Cuando ellos pasen, quédate quieto, no hagas ruido. Si sales te truenan. Nosotros vamos a entretenerlos por el otro lado». Y así me quedé ahí, encogido en la maleza, escuchando los motores pasar, los gritos, los disparos a lo lejos. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez una hora. Cuando me atreví a salir, el tráiler seguía ahí, con la puerta abierta, vacío. Los hombres se habían ido. Encendí el motor, temblando, y conduje de regreso, despacio, como un fantasma. Llegué a una gasolinera a kilómetros de distancia, llamé al despacho, inventé que había tenido una falla mecánica y necesitaba remolque. No conté nada, no denuncié. ¿A quién? ¿Para qué? Hoy sigo manejando, pero ya no cruzo brechas ni rutas desconocidas.
Cuando paso por carreteras vacías y veo un coche siguiéndome, el corazón me golpea igual que esa noche. Porque entendí que en México puedes ser culpable de lo que no sabes, solo porque tu camión es igual, solo porque pasaste por el lugar equivocado. Esa noche no morí, pero alguien, en algún lugar, pensó que sí. Y desde entonces, cada viaje es como cargar un ataúd que no me pertenece. Me llamo Raúl, tengo 45 años y llevo 26 detrás del volante de un tráiler. No es una vida fácil, las horas son largas, las noches solitarias y la carretera no perdona errores. Me gusta pensar que soy bueno en lo que hago. Mantengo mi camión limpio, mis papeles en regla, mis tiempos justos y sobre todo, conozco bien a mi máquina. Pero hay cosas para las que uno nunca se prepara. Era una noche de junio. El calor de Sonora me pegaba como bofetada incluso con el aire acondicionado a todo lo que daba. Venía de Hermosillo rumbo a Mazatlán, cargado de materiales para construcción. Unos fierros pesados, de esos que si no los amarras bien, se te vienen encima al primer frenón. Salí tarde porque en el patio de carga se les hizo bolas el inventario, así que para cuando crucé Navojoa ya era de madrugada. Decidí no parar. El plan era cruzar el tramo hasta Los Mochis y dormir ahí. No soy novato, sé que manejar de noche es tentar al diablo, pero entre el calor y la presión del patrón me fui de largo. En la salida de un pueblito, no recuerdo si era Bacobampo o algo antes, paré a llenar tanque. La gasolinera estaba casi vacía. Un chavo delgado me ayudó a llenar. Tenía cara de cansado, como de esos que trabajan 16 horas. Mientras llenaban, yo fui al baño y luego compré un café y unas galletas. Cuando regresé, el tráiler ya estaba listo. El chavo me dijo con media sonrisa: «Ya quedó, jefe. Buen viaje». Le di una moneda, me subí y seguí. Los primeros kilómetros todo iba normal. En la radio apenas se agarraban unas estaciones gruperas, así que puse mi música. Me mantenía alerta tomando tragos pequeños de café, pensando en mi familia, en lo que haría el fin de semana. Pero pasado el siguiente retén, algo empezó a sentirse raro. El pedal del freno se sentía más blando. Al principio pensé que era idea mía, tal vez por el calor. Luego, en una bajada suave, frené para no comerme una curva y el pedal respondió con retraso. El camión vibró de una forma que no me gustó nada. Me orillé en cuanto pude. Bajé, revisé con linterna. No vi fuga de líquido ni manchas raras. Toqué los discos, calientes, sí, pero normales. Me dije que tal vez necesitaba solo enfriarlos un poco, así que esperé. Pasó media hora. Cuando arranqué de nuevo, todo parecía resuelto. Pero unos 20 kilómetros después, en una pendiente más pronunciada, los frenos simplemente dejaron de responder. Pisé, bombeé, jalé freno de motor, pero el tráiler seguía agarrando velocidad. Los fierros crujían en la caja, el volante temblaba. Me entró un sudor frío. Lo primero que pensé fue que debía controlar la dirección. Si me estampaba, que fuera de frente, no volcado. Vi por el retrovisor y no venía nadie cerca. Intenté frenar con motor, bajando de cambio, pero la aguja del velocímetro subía sin parar. Adelante, la carretera se curvaba hacia la izquierda y empezaba la bajada fuerte. Me pasaron por la cabeza imágenes de accidentes, camiones estampados en casas, choferes atrapados, explosiones. Pensé en mi esposa, en mi hija que estaba por cumplir 15. No iba a morir ahí, no así. Empecé a buscar opciones. Vi un tramo de terracería a un lado, una entrada a un rancho. Giré el volante con cuidado, buscando no volcar. El tráiler saltó, las llantas traseras rebotaron, sentí como la caja casi me jalaba de lado. Aguanté. Lo metí al camino de tierra, donde las piedras lo hicieron botar. Finalmente, perdí velocidad y me detuve de golpe en un montículo de tierra. El impacto me lanzó contra el volante. Me dolió el pecho, el hombro, pero estaba vivo. Cuando bajé, temblando, revisé otra vez los frenos. Fue ahí que lo vi. Alguien había cortado las líneas del sistema neumático principal, pero lo había hecho de forma que no se notara a simple vista. Conectaron una manguera falsa que aguantaba apenas unos kilómetros. Un sabotaje profesional. Me quedé helado. Recordé al chavo de la gasolinera. Recordé que había dejado el camión solo.
Recordé que en ese tramo varios compañeros me habían advertido de robos organizados. Sabotean los frenos para que el tráiler se estrelle o tengas que abandonarlo, y ellos llegan a recoger la carga después. Respiré hondo. Intenté llamar a la policía, pero no había señal. Me encerré en la cabina, aseguré puertas, apagué luces, me quedé en silencio. Pasaron horas. A lo lejos vi pasar una camioneta. Frenó, se detuvo un momento. Apagué hasta el celular. La camioneta avanzó lento, como buscando algo. Después se fue. Al amanecer, salí al camino principal y pedí ayuda. Un grupo de jornaleros me ayudó a comunicarme. Cuando llegó la Guardia Nacional, me tomaron declaración. Me dijeron que no podían hacer mucho, que probablemente era obra de un grupo de la zona, que era común. La empresa recuperó el camión más tarde y a mí me mandaron en autobús a Mazatlán. Me ofrecieron una semana de descanso. Desde ese día, ya no dejo el camión solo en ninguna parada. Aprendí a revisar cada centímetro antes de arrancar. Pero lo peor no fue el daño al camión ni el susto. Fue quedarme ahí sentado, en la oscuridad, sabiendo que alguien me había elegido, que había manos que torcieron mi destino esa noche, y que todo lo que me salvó fue una decisión rápida, un montículo de tierra y algo de suerte. Desde entonces manejo con las ventanas entreabiertas, atento a cualquier ruido, a cualquier olor raro, a cada vibración. Porque allá afuera no son fantasmas los que rondan la carretera, son hombres. Y esos, créeme, son mucho más peligrosos. Me llamo Sergio, tengo 49 años, soy originario de León y llevo casi 30 en la carretera. Cuando me preguntan qué es lo más duro de ser trailero, muchos piensan que voy a decir el cansancio, el dolor de espalda o el tiempo lejos de la familia. Pero no, lo más duro es la incertidumbre. Nunca sabes lo que te espera al dar la vuelta en una curva, al detenerte en una gasolinera o al cruzar un retén. Y la historia que voy a contarles es prueba de eso. Era un jueves de marzo. Había salido de Monterrey rumbo a la Ciudad de México con una carga de acero laminado. Un trayecto pesado, pero de los que uno ya tiene memorizados. Monterrey, Saltillo, Matehuala, San Luis, Puebla, Ciudad de México. Salí después de comer. Eso me permitiría pasar San Luis en la madrugada y evitar un poco el tráfico. El plan era dormir en un paradero cerca de Querétaro y llegar temprano el viernes a la descarga. El viaje comenzó tranquilo. Los primeros kilómetros son siempre los de acomodarte, ajustar espejos, prender la música, sentir el peso del camión, medirle el pulso al motor. Al llegar a Matehuala, paré a cargar diésel. Vi a otros traileros conocidos, nos saludamos de lejos, compartimos un café rápido. Nada fuera de lo normal. Pero al salir de ahí, pasadas las 10 de la noche, comenzó la pesadilla. Aproximadamente unos 50 kilómetros adelante, noté luces intermitentes en la distancia. Me acerqué con cuidado. Era un tráiler atravesado en la carretera, bloqueando los dos carriles. Del lado derecho, el remolque tapaba el paso, y del izquierdo, la cabina ocupaba casi todo el carril contrario. Apenas quedaba espacio en el acotamiento, pero no lo suficiente para pasar un vehículo tan grande como el mío. Reduje velocidad. Había 3 o 4 coches detenidos, algunos choferes parados afuera, platicando entre ellos, mirando al tráiler. Un par de hombres con chalecos reflejantes hacían señas para que nos detuviéramos. Me orillé. Bajé la ventanilla. ¿Qué pasó?, pregunté a uno de los choferes. Dicen que se quedó sin frenos, me respondió. Miré el tráiler. Las luces traseras parpadeaban, pero no veía a nadie en la cabina. Algo no me cuadraba. Esperé unos minutos, apagando el motor. Había unos 10 vehículos ya detenidos. Algunos bajaron a fumar, otros a preguntar qué pasaba. El ambiente era extraño, una mezcla entre curiosidad y molestia, pero yo sentía otra cosa, inquietud. Miré el reloj. Eran las 11:15. Miré el celular, sin señal. Volté a ver los cerros, oscuros y lejanos. Ningún foco, ninguna casa. Volví a fijarme en el tráiler. La cabina seguía vacía. No había ni un chofer dando la cara, ni nadie explicando nada. Y entonces escuché el primer golpe. Fue un ruido seco, metálico, como si algo golpeara un auto. Me asomé por el espejo lateral. Al fondo, hacia donde había quedado la cola de coches, vi movimientos rápidos, sombras corriendo entre los autos, gente gritando. Otro golpe.
y luego los gritos se hicieron claros. ¡Es un asalto! ¡Es un asalto! ¡Métanse al carro! El corazón me pegó en el pecho. Encendí el motor, busqué espacio para girar, pero era imposible. Estaba atrapado entre coches, entre el tráiler cruzado y la fila de vehículos. Vi como 3 hombres encapuchados corrían por el acotamiento, golpeando ventanas, rompiendo espejos, sacando a la gente de los coches. A uno lo tiraron al suelo, a otro le arrebataron la mochila. Me metí al asiento, cerré puertas, apagué luces. Sentía la respiración cortada, las manos temblorosas sobre el volante. Empezaron a llegar al frente. Los veía por los espejos, revisando auto por auto. Uno traía un machete, otro una pistola corta. Se acercaron al tráiler de adelante. Golpes en la puerta. Voces. «Bájate, hijo de la chingada». El chofer no salió. Ellos golpearon más fuerte, rompieron el vidrio. A mi lado, un coche intentó encender. El conductor quería moverse. Los encapuchados se dieron cuenta. Lo sacaron a rastras. Yo no podía hacer nada. El tráiler bloqueado, los coches adelante, la fila atrás, el acotamiento lleno. Estaba atrapado. Pensé en llamar a la Guardia Nacional, pero el celular seguía sin señal. Empecé a sudar. Sentí el pecho apretado, el estómago revuelto, como si el diésel se me hubiera subido por la garganta. Los hombres ya estaban a 3 autos de mí. Uno gritó: ¡Al tráiler! ¡Al tráiler! Sabían que podía tener dinero, radios, mercancía. Escuché los pasos acercándose. Tomé lo único que tenía a mano, una lámpara metálica. No era un arma, pero al menos me hacía sentir menos indefenso. Los vi por el espejo. Uno intentó abrir la puerta. Estaba cerrada. Golpeó el vidrio. Otro apareció del otro lado. Golpeó también. Yo sostenía la lámpara como si sirviera de algo. De pronto, escuché un disparo. Sonó lejos, pero claro. Luego otro. Y gritos. Y más disparos. Me asomé apenas por la ventana. Luces, sirenas, la Guardia Nacional. Llegaban por el acotamiento, iluminando a los encapuchados, gritando órdenes. Los asaltantes corrieron hacia los cerros, entre disparos al aire, entre gritos. La fila de coches se quedó en silencio. Solo se oía el ruido de las botas en el pavimento, de las armas cargándose, de las órdenes cortas. Un oficial se acercó a mi ventana. «¿Está bien, chofer?», asentí. No podía hablar. Él revisó que estuviera entero, me pidió papeles, me dio unas palmadas en el hombro. «Tuvieron suerte», me dijo, casi en un suspiro. Nos llegó la alerta de un compañero. El tráiler cruzado era solo un gancho para frenar el tráfico. Me quedé ahí 2 horas más, mientras levantaban declaraciones, revisaban autos, tomaban notas. Cuando por fin pude moverme, las piernas no me respondían bien. Manejé hasta el primer paradero, me estacioné al fondo y me quedé sentado, solo respirando. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. No por perder el tráiler, ni la carga, ni el dinero. Por saber que, durante esos minutos, fui absolutamente vulnerable. Hoy sigo manejando. No me quedó de otra. Es lo que sé hacer. Pero cada vez que veo luces intermitentes a lo lejos, cada vez que me topo un tráiler detenido, cada vez que alguien hace señas en la carretera, siento que el corazón me avisa que hay cosas que uno no olvida, que el verdadero peso que cargo no va en la caja del tráiler, sino en el pecho. Me llamo Martín Chávez, tengo 51 años y soy trailero desde los 19. He cruzado casi todo México, de Tijuana a Mérida, de Veracruz a Chihuahua, tragándome miles de kilómetros de carretera, polvo, grasa, calor, frío, baches y noches sin fin. Es un trabajo duro, pero nunca lo cambiaría. O al menos, eso pensaba hasta hace poco. Aquel viaje marcó mi vida de una manera que todavía me cuesta poner en palabras. Fue la primera vez que sentí miedo de verdad. No miedo al cansancio, a un choque, a quedarme sin frenos en una bajada. No, fue miedo a otros hombres, como yo. Todo empezó en el patio de carga en Toluca. Nos juntaron a 4. Manuel, chofer de la empresa desde hacía 5 años. El Flaco, un chavo de apenas 25, echado para adelante pero medio ingenuo. Raúl, un viejo curtido que había trabajado hasta en Estados Unidos. Y yo. Nos presentaron la ruta. Toluca-Veracruz, convoy de 4 tráileres cargados con electrodomésticos. Refrigeradores, pantallas, lavadoras, todo para surtir tiendas departamentales.
La indicación era clara. Viajaríamos en grupo, saldríamos juntos y llegaríamos juntos. Nada de descolgarse, nada de adelantarse, nada de quedarse atrás. Ya habían asaltado otros envíos y la idea era protegernos en bola. Salimos un viernes a las 5 de la mañana. El aire estaba helado, las montañas cubiertas de neblina. Manejábamos por turnos, parando solo en puntos conocidos para comer algo rápido. Las primeras horas fueron tranquilas. Platicábamos por radio, el flaco contando chistes, Manuel diciendo que lo iban a esperar en Veracruz con unas cervezas frías, Raúl preguntando por la familia. Yo iba a la cabeza del convoy, abriendo paso. Cada tanto miraba por el retrovisor y ahí estaban, alineados como perlas sobre un hilo, los 3 tráileres detrás de mí. Me sentía seguro. Había algo reconfortante en no estar solo, en saber que había otros hombros empujando el mismo peso. Pasando Puebla, el tráfico se puso pesado. Un choque en la autopista nos tuvo parados casi 1 hora. El calor del mediodía nos caía a plomo. Apagué el motor para ahorrar diésel y salí a estirar las piernas. A lo lejos vi que Raúl también bajaba y el flaco se encendía un cigarro pegado a su puerta. ¿Ya viste eso?, me dijo Raúl cuando se me acercó. ¿Qué?, pregunté. La camioneta negra, adelante. Está desde que salimos de la caseta. No se ha movido ni 1 centímetro. Le eché un vistazo. Era cierto. Una pick-up vieja, polarizada, estacionada en el acotamiento. No tenía placas visibles. Fingí que no me importaba, pero una pequeña alarma sonó en mi pecho. Cuando se liberó la circulación, la camioneta nos dejó pasar y luego se pegó detrás del convoy. Entramos a Veracruz de noche. Decidimos parar en una gasolinera grande, con tienda y baños limpios, a cenar algo. Los 4 camiones alineados, motores apagados, luces bajas. Manuel sacó unas tortas que traía, Raúl pidió café, el flaco desapareció en busca de unas papitas. Yo llamé a mi esposa. Le dije que todo iba bien, que tal vez llegaría el sábado por la tarde. Escuchar su voz me calmó. Al volver a los camiones, la vi de nuevo. La pick-up negra, estacionada al otro lado de la gasolinera. 2 hombres dentro, apenas visibles. Raúl también la notó. Nos miramos sin decir palabra. Subimos, arrancamos, seguimos. A eso de las 2 de la madrugada, pasando Córdoba, la carretera se volvió un túnel de oscuridad. La línea blanca parecía tragarse la luz de los faros. El radio estaba en silencio. Ni música ni voces. Solo el rumor del motor, el golpe del viento, el crujir del asiento bajo mi peso. Y entonces, lo que nunca pensé que pasaría, las luces altas de la pick-up atrás, seguidas de otras 2 camionetas que aparecieron de la nada, rebasándonos por los costados. En un abrir y cerrar de ojos, estábamos rodeados. Escuché el grito de Raúl por el radio. «Esos hijos de puta, nos van a chingar». Intenté acelerar, pero no había a dónde. La camioneta de adelante nos cerró el paso, frenando en seco. Una lluvia de piedras golpeó el parabrisas. Frenamos todos. No había opción. Bajaron encapuchados, armas en mano. Al menos 10 hombres, repartidos entre los 4 camiones. Golpeaban las puertas, gritaban que bajáramos, que cooperáramos, que no fuéramos pendejos. El flaco fue el primero en abrir. Lo vi, con las manos arriba, temblando como hoja. Luego Manuel. Raúl y yo aguantamos un poco más, hasta que uno de ellos reventó el espejo de mi lado con la culata. Me hicieron bajar, me tiraron al piso, me patearon las costillas. Alguien me gritó al oído que no hiciera estupideces, que no me querían matar, pero que tampoco les temblaba la mano. Escuché las puertas de los camiones abrirse, las cajas romperse, las carcajadas, las órdenes. El tiempo se volvió gelatina. No supe si pasaron minutos o 1 hora. Cuando por fin se fueron, quedamos los 4 tirados al borde del camino, adoloridos, humillados, rotos. Nos levantamos como pudimos, manchados de tierra, con las camisas hechas trapo. ¿Están bien?, alcancé a preguntar, con la voz rajada. Más o menos, respondió Manuel, sobándose la cara. El flaco solo lloraba. Raúl, con sangre en la ceja, fumaba como si no hubiera un mañana. Los tráileres estaban casi vacíos. Se habían llevado lo más caro, lo más fácil de revender. Nos dejaron los papeles tirados, las llaves a un lado. Subimos, temblando. La radio estaba muerto.
Ninguno habló en los kilómetros siguientes. Al llegar a Veracruz, la empresa mandó a gente a recoger los camiones. Nos tomaron declaración. Nos preguntaron si sabíamos quiénes eran, si habíamos visto algo. Les dije lo único que tenía en la cabeza. Era un convoy. Sabían a lo que venían. Nos siguieron desde Puebla. Me dieron una semana libre. Cuando llegué a casa, abracé a mi esposa como no lo hacía desde hacía años. Esa noche no pude dormir. Escuchaba cada ruido en la calle, cada moto, cada voz lejana. En mi cabeza, las luces altas de las camionetas, los gritos, las risas, el sonido seco de la culata en el vidrio. Volví a manejar, no porque me guste el peligro, porque es lo único que sé hacer, pero algo cambió. Ahora miro los espejos más seguido. Me incomoda el silencio del radio, y cada vez que voy en convoy, sé que no solo estamos nosotros. En México, los monstruos no salen del monte. Vienen en pick-up, con chaleco táctico, armados, organizados. Y no te cazan porque seas tú, te cazan porque llevas algo que quieren. Y cuando llegan, ni 4, ni 20, ni 100 camiones bastan para detenerlos. Me llamo César y llevo 28 años manejando tráiler. He cruzado México de punta a punta, desde los campos de caña en Veracruz hasta las maquiladoras de Tijuana. Mi casa, por decirlo así, está en la cabina. Ahí he vivido cumpleaños, Navidad, hasta el nacimiento de mi hijo, cuando mi esposa me mandó la foto por WhatsApp mientras yo cruzaba Chihuahua. Nunca me ha asustado la carretera. Respeto al monte, respeto la soledad, respeto el diésel que vibra bajo mis pies. Pero lo que viví aquella noche, eso no fue algo que se pueda respetar. Eso fue lo más cercano al infierno en vida que me ha tocado. Salí de León rumbo a Reynosa, cargado con autopartes. Era un flete legal, todos los papeles en regla, pero igual el patrón me advirtió: César, no te pares, no salgas de la autopista. Si necesitas gasolina, entra a Estación Grande, de cadena, nada de rancherías. No era nuevo para mí. Las cosas al norte andaban calientes desde hacía meses. Secuestros, levantones, robos. Salí a las 6 de la mañana. Manejar de día era más seguro, pero yo ya sabía que me iba a agarrar la noche en la recta final. Las primeras horas fueron tranquilas. Me detuve en Matehuala para comer una torta de milanesa con queso y tomar un café cargado. El plan era llegar a San Fernando antes de medianoche, dormir en una pensión de tráileres conocida y al día siguiente entregar en Reynosa. Pasando San Luis Potosí, me empezó a inquietar el tráfico. Demasiado ligero para ser viernes. Al entrar a Tamaulipas, vi menos patrullas, menos federales. Incluso en las casetas apenas había movimiento. Algo se sentía raro. A las 11 de la noche, iba por un tramo desierto, apenas pasando el kilómetro 340 de la carretera federal. Adelante, vi luces intermitentes. Mi primer pensamiento fue un retén. Disminuí velocidad, saqué la carpeta con los papeles, pero al acercarme, noté detalles que me pusieron los pelos de punta. No había patrullas oficiales, solo 2 camionetas viejas, una Suburban y una pick-up, atravesadas en el asfalto. Unos hombres con chalecos tácticos estaban parados en medio de la carretera. Uno hacía señas con una lámpara, otro levantó un fusil. Mi boca se secó. Intenté pensar rápido. Apreté el volante, miré los espejos. No venía nadie detrás. A la izquierda, monte cerrado. A la derecha, alambrado y más monte, sin opciones. Frené. Uno de ellos, un tipo flaco con barba y cachucha, se acercó a mi ventanilla. No llevaba uniforme, pero tenía radio, pistolera, botas militares. Golpeó la puerta. «Bájate, viejo, vamos a revisar». «¿Qué pasa, jefe?» Intenté sonar tranquilo, pero la voz me temblaba. «Nada, revisión. Bájate». Abrí la puerta con manos torpes. Apenas pisé el suelo, sentí cómo las piernas me flaqueaban. Detrás de mí, escuché cómo otros 2 tipos subían a la cabina. Abrieron la guantera, la mochila, sacaron mis cosas. El de la barba me cacheó. «¿Qué llevas?», preguntó. «Autopartes. Papeles en regla, jefe. Mire, aquí». «Cállate», dijo, quitándome la carpeta. Me jaló del brazo, llevándome hacia un costado de la carretera. Ahí vi lo peor. Otros 2 choferes, de tráileres detenidos antes que yo, sentados en la tierra, con las manos detrás de la cabeza.
Uno tenía sangre seca en la frente. El otro me miró con ojos vacíos. Entendí al instante. Esto no era un robo simple. Pasó el tiempo, no sé cuánto. Los tipos revisaban la carga, hablando por radio. Mencionaban nombres, rutas, claves que yo no entendía. A uno de los otros choferes le pidieron la contraseña de su celular. Al otro le rompieron la cara cuando dijo que no la sabía. Yo solo rezaba en silencio, pensando en mi esposa, en mi hijo, en mi madre. Uno de ellos, el más joven, vino hacia mí. Me apuntó con un arma. ¿Sabes manejar doble remolque? No, jefe, este es sencillo. Me miró un momento, sonrió. Quédate aquí. Si te mueves, te quiebro. Asentí. De pronto, escuchamos algo. Un motor, a lo lejos. Ellos se pusieron tensos. Empezaron a gritarse entre ellos, a mover las camionetas. Yo aproveché un segundo de caos. No lo pensé, no lo planeé. Corrí. No sé de dónde salió la fuerza. Me lancé entre los matorrales, raspándome las piernas, sintiendo las espinas abrirme la piel. Escuché gritos detrás, disparos al aire. Corrí como nunca. Me metí entre árboles, entre piedras, hasta que ya no escuché nada. No sé cuánto tiempo estuve ahí, escondido en la maleza. El aire olía a tierra caliente, a hierba pisoteada, a gasolina. Cuando todo quedó en silencio, esperé aún más. Temblaba, me dolían los pulmones, me sangraban las manos. Cuando al fin me animé a asomarme, el tráiler ya no estaba. Ni el mío, ni los otros. Solo quedaban marcas de llantas en el asfalto, casquillos tirados y la noche. Caminé durante horas por la orilla de la carretera. Me escondía cada vez que veía luces. Pensé que iba a morir ahí, que nunca volvería a casa. Pero cerca del amanecer, un tráiler de otra línea me vio. El chofer, un hombre mayor, se orilló, me ayudó a subir. Me llevó hasta el siguiente retén real, con militares. Cuando di mi declaración, nadie parecía sorprendido. Me dijeron que tuve suerte, que a muchos ni siquiera los dejan irse. La empresa recuperó el camión días después, vacío, abandonado en un rancho. A mí me dieron tiempo libre, pero ¿cómo se descansa de algo así? Pasé semanas sin poder dormir. Cada ruido en la noche me hacía brincar. Mi esposa me abrazaba mientras yo sudaba frío. Mi hijo me miraba con esos ojos limpios, preguntando por qué no quería volver al trabajo. Volví a manejar, sí, porque es lo único que sé hacer. Pero ya no soy el mismo César. Ahora cada luz lejana me pone en alerta. Cada retén me hace temblar. Y cada noche, antes de arrancar, le mando un mensaje a mi esposa. Si no contesto, no me busques. Tú sabes que hice lo que pude. Porque aprendí que en la carretera, a veces sobrevivir no depende del diésel, ni de la máquina, ni del oficio. Depende de suerte, o de Dios, o de lo que sea que gobierne esas noches donde la muerte se cruza contigo y por alguna razón decide dejarte ir. Me llamo Rodolfo, aunque todos me dicen Rudy. Tengo 48 años, soy de Guadalajara y he sido trailero desde los 22. En todo este tiempo he visto de todo en la carretera. Asaltos, bloqueos, compañeros que no regresan. Pero nunca pensé que decir no a un encargo me iba a costar tanto. Todo empezó un lunes por la mañana en el patio de carga de Tlaquepaque. Era un viaje sencillo. Llevaba alimentos secos a Ensenada. Unos 3 días de ida, 2 de vuelta, con parada para dormir en Mexicali, lo de siempre. Mientras esperaba que me cargaran la caja, se me acercó Víctor, un conocido de los viajes al norte. Un tipo robusto, siempre con lentes oscuros, siempre oliendo a perfume barato. ¿Qué onda, Rudy?, me dijo con esa sonrisa de dientes apretados. ¿Te interesa un extra? Me reí. ¿De qué hablas, cabrón? Fácil, hermano. Te pongo unos paquetes, ni te enteras. Los dejas en Mexicali, te pago 100,000 al regreso. Limpio. Me puse serio. Nel, Víctor, tú sabes que yo no me meto en esas cosas. No seas tarugo, solo son unas mochilas. Ni perros, ni rayos, ni nada. Nadie se mete contigo. No, viejo. Mi mujer me mata si se entera, y yo me mato solo si algo sale mal. Víctor me vio como si le hubiera dado asco. Como quieras, hermanito. Tú te lo pierdes. Se alejó, mascando un chicle como si triturara mi decisión. Arranqué a las 3 de la tarde, pasé por Tepic, dormí en Mazatlán.
Al día siguiente, carretera libre hasta Caborca, donde otro compañero, el Cholo, me iba a esperar para hacer convoy en el tramo Bravo hasta Sonoita. Todo iba en orden, pero al llegar a Hermosillo, empezó lo raro. Primero, un coche sedán, color vino, me siguió por más de 2 horas. Cambié de carril, paré en un Oxxo, fingí revisar las llantas. El coche siempre reaparecía. Después, llamadas de números desconocidos. La primera la ignoré, a la segunda contesté. «Te equivocaste, Rudy», dijo una voz de hombre, sin acento, seca. Colgué. Me sudaban las palmas. No soy de asustarme fácil, pero esa llamada me heló el pecho. Llegando a Caborca, me topé con el Cholo. Comimos tacos de carne asada junto al tráiler, platicamos del viaje. No le dije nada, me daba pena, me sentía paranoico. Esa noche, cuando paramos en un motel de carretera, lo volví a ver. El sedán vino, estacionado al otro lado del terreno. Nadie bajó de él, nadie encendió una luz. Me fui a dormir con la pistola bajo la almohada, algo que no había hecho en años. Al día siguiente, cruzando Sonoita, el verdadero infierno empezó. Un pickup negro nos alcanzó, rebasó a El Cholo, se puso paralelo a mí. Bajé la ventana, un tipo delgado, con gorra y barba recortada, me gritó: «Te equivocaste, Rudy, no debiste decir no». El pick-up aceleró, se perdió en la polvareda. 10 minutos después, vimos una camioneta incendiada bloqueando el camino. El Cholo frenó, nos miramos, sabíamos lo que era. No eran asaltantes comunes, era gente de los que mandan, los que controlan esos tramos. Yo estaba listo para dar vuelta, pero 2 motos aparecieron por detrás, cortándonos el paso. El pick-up regresó, 3 tipos bajaron armados, nos hicieron bajar, me ordenaron abrir la caja. Les mostré el papel de carga, todo limpio. El de la gorra me sonrió. «¿Sabes qué llevas, Rudy? Aire. Aire y arroz. Nosotros íbamos a pagar para que llevaras oro, cabrón. Pero te pusiste digno». No respondí. Tenía las piernas flojas. Uno de ellos encendió un cigarro, lo fumó despacio, mientras los otros 2 rodeaban mi tráiler. Sentí que ahí iba a quedar. Pensé en mi esposa, en mis hijas, en mi madre anciana. Pensé que todo por ser terco, pero el de la gorra hizo un gesto con la cabeza. «Enséñale lo que cuesta decir no». El tipo del cigarro caminó hasta la llanta trasera, sacó una navaja, reventó la válvula del aire. Después otro lo imitó en la segunda llanta. Dejaron mi tráiler en el suelo, inutilizado. Luego volteó a ver a El Cholo. «A ti te dejamos porque sabes portarte bien». Subieron a las motos y se largaron. El pick-up desapareció detrás de la curva. Me quedé ahí, parado, sintiendo que el corazón me iba a estallar. El Cholo no sabía qué decirme. Finalmente, con voz baja, me dijo: «Viejo, vamos a conseguir ayuda. Quédate aquí». Esa noche dormí en la cabina, con los ojos abiertos, escuchando cada ruido. 2 días después, pude reanudar el viaje, con ayuda de una grúa y tras gastar una fortuna que apenas cubrió la aseguradora. Entregué la carga en Ensenada, regresé a Guadalajara. Cuando llegué a mi casa, mi esposa me abrazó como si supiera que había pasado por algo grave. No le conté los detalles, solo le dije: «No sabes lo que pesa decir no». Desde ese día, dejé los viajes al norte. Me dediqué a rutas locales, menos dinero, pero menos riesgo. Algunos compañeros me ven como cobarde, otros me dicen que hice lo correcto. Yo solo sé que cada noche, al acostarme, veo en mi cabeza la cara del hombre de la gorra, la sonrisa burlona, el filo de la navaja desinflando mis llantas, y escucho su frase, como un eco que nunca se apaga: «Te equivocaste, Rudy». Pero yo lo sé, no me equivoqué. Si hubiera dicho sí, tal vez ni siquiera estaría para contar esto. Me llamo Luis, tengo 44 años y llevo casi media vida arriba de un tráiler. Nací en Veracruz, pero los kilómetros me han hecho hijo de la carretera. He cruzado la Sierra Madre 1000 veces, conozco las curvas como conozco las cicatrices de mis manos. O eso creía. Todo empezó hace 3 meses, cuando agarré un viaje que no debía. Era una noche fría, oscura, con esa neblina pegajosa que baja en las montañas de Puebla. Me tocaba subir desde Tehuacán hasta Orizaba, cargado de abarrotes para un mayorista. No era nada fuera de lo común, pero ese día tenía un mal presentimiento. Antes de salir, en el patio de carga, un compañero me dijo algo que me taladró la cabeza.
Ten cuidado, Luis. Esta semana han asaltado a 2 colegas en las curvas del cañón del Río Blanco. No les quitan la carga, los desaparecen. Me reí, nervioso. ¿Cómo no hacerlo? Las historias de miedo entre camioneros son pan de cada día. Pero mientras subía, entre esa mezcla de frío, niebla y silencio, empecé a pensar, ¿y si esta vez era cierto? El tráiler iba pesado, rugía en cada pendiente, se sentía como un animal viejo empujando cuesta arriba. Las luces apenas alcanzaban para abrir un camino en la niebla. Las curvas parecían cerrarse más de lo normal, y aunque sabía que no debía, de vez en cuando miraba al precipicio, donde las luces de los pueblos titilaban a lo lejos como brasas moribundas. Fue ahí cuando los vi. Primero, pensé que era casualidad. Un Tsuru gris detrás, luego una camioneta Hilux blanca. Nada raro. Pero al fijarme en los espejos, noté que no me rebasaban ni se alejaban. Cuando yo aceleraba, ellos aceleraban. Cuando bajaba velocidad en las curvas, ellos lo hacían. Me puse tenso. Apreté el radio CB. ¿Alguien en la zona del cañón? Aquí Luis, tráiler 59, subiendo con carga pesada. Silencio. Solo ruido blanco. Intenté calmarme. Era tarde, tal vez nadie escuchaba. Tal vez era mi imaginación. Pero después vino lo peor. Al llegar a una curva particularmente cerrada, con muros de piedra a un lado y barranco al otro, la Hilux encendió luces altas y se pegó a mi lado. El copiloto bajó el vidrio. Alcancé a ver que traía pasamontañas. Hizo un gesto con la mano, dedo índice apuntando hacia abajo. Querían que me detuviera. Sentí cómo me bajaba la sangre a los pies. No lo pensé mucho. Pisé el acelerador. El tráiler gruñó, escupió humo. Me aferré al volante. Oía mi respiración, la sentía rebotar en la cabina. El motor chillaba y yo no sabía si estaba haciendo lo correcto o si iba directo al matadero. En el retrovisor, el Tsuru se pegó. Me cerraron por detrás, mientras la Hilux intentaba encajarse por delante. No tenía a dónde ir. Las llantas traseras patinaron en la grava suelta. El tráiler se sacudió. Me aferré con los dientes apretados, rezando lo que me acordaba. De pronto, un haz de luz apareció a lo lejos, un tráiler bajando. Un monstruo de 20 ruedas con las luces largas encendidas. No sé de dónde saqué valor, pero me lancé al carril contrario, pitando como loco, buscando que el otro chofer entendiera. El tráiler que bajaba frenó de golpe, pitó, me alumbró completo. La Hilux y el Tsuru frenaron, dudaron un segundo. Fue suficiente. Pasé rozando, casi sintiendo el espejo quebrarse contra el costado. El otro chofer bajó la velocidad. Nos miramos un instante. Ese cruce de miradas entre hombres que saben que algo raro pasa, pero que no pueden detenerse a preguntar. Los tipos detrás de mí titubearon. Vi que la Hilux se detenía en la curva, que el Tsuru daba media vuelta. No quise averiguar más. Seguí subiendo, con las manos entumidas del agarre, el cuello rígido, el estómago revuelto. No paré hasta llegar al mirador del Pico de Orizaba, donde suele haber patrullas de la Guardia Nacional. Cuando me detuve, apenas pude abrir la puerta. Me bajé, me senté en el suelo de tierra, sintiendo cómo todo mi cuerpo temblaba. Me dolían las mandíbulas de tanto apretarlas. Un guardia se me acercó. ¿Todo bien, patrón? Lo miré. No supe qué decir. Solo alcancé a murmurar. Casi no la cuento, joven. Al día siguiente, me enteré por colegas que esa zona llevaba semanas caliente. Grupos armados, robos, desapariciones. Nadie decía nada. Nadie reportaba nada. Quienes se atrevían a hablar terminaban con amenazas. Volví a hacer rutas locales por un tiempo. No por cobardía, sino por sobrevivencia. Aprendí algo que no se enseña en ninguna escuela de manejo. El miedo real no viene del precipicio, ni de las curvas, ni de la niebla. Viene de los ojos que no ves, los que te siguen por horas, los que no tienen prisa porque saben que la montaña es suya. Hoy, cada que paso por esas carreteras, sé que la montaña sigue ahí. Las curvas siguen ahí. Los que esperan en la oscuridad, también. Pero yo aprendí a reconocer el peligro, y a veces, eso es lo único que te salva. Me llamo Claudio, tengo 45 años y desde los 19 me dedico a manejar tráiler. Mi esposa siempre me dice que ya deje esa chinga y me quede en casa con ella y los niños, pero la neta, la carretera se me metió en la sangre.
Uno se acostumbra al viento en la cara, al rugido del motor, a los amaneceres entre cerros y desiertos. Pero esta historia no es sobre lo bonito de mi oficio, es sobre una noche que me marcó para siempre. Era agosto, temporada de lluvias, y yo venía de Laredo rumbo a la Ciudad de México, cargado con lo de siempre, mercancía variada, papelería, electrodomésticos, ropa, según el manifiesto. Nada raro, nada fuera de lo común. Llevaba años trabajando para esa empresa, conocía a los de almacén, a los de aduana, a los de la base. Era una ruta conocida, como tantas veces antes. Salí temprano, crucé Monterrey, luego Saltillo, y al caer la noche ya iba sobre la 57, rumbo a San Luis Potosí. Llovía intermitente, de esa llovizna que moja sin avisar y luego se detiene, dejando el pavimento resbaloso. Yo iba atento, escuchando música en el radio, tomando café del termo, cuando me llegó la primera llamada. Era un número desconocido. Contesté sin pensar, porque en este trabajo uno nunca sabe si es la base, algún compañero o un aviso de ruta. Bueno, silencio. Bueno, repetí, sintiendo ya un cosquilleo en la nuca. Entonces escuché una voz masculina, seca, directa. Ese tráiler que llevas no es tuyo. Sentí un jalón en el estómago. ¿Perdón? ¿Quién habla? Claudio, escúchame bien, dijo la voz, usando mi nombre como si me conociera. Tienes en la caja algo que no debería estar allí. Si no quieres problemas, oríllate en el kilómetro 520, justo antes del entronque a San Luis. Te vamos a estar esperando. ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Tú solo maneja, chofer. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, las manos temblándome. Mi primer instinto fue marcar a la base, pero luego me detuve. ¿Y si era una broma? ¿Y si era uno de esos robos por engaño? Tragué saliva y traté de concentrarme. Revisé mentalmente el manifiesto. Cajas selladas, mercancía común, nada raro. Pero la voz seguía retumbando en mi cabeza. No es tuyo. Seguí manejando, pero algo dentro de mí se tensó. Empecé a ver luces donde no había, a escuchar ruidos donde todo estaba en silencio. Cuando pasé por una caseta, pensé en pedir ayuda, pero no lo hice. Me sentía atrapado en una especie de juego sucio donde no entendía las reglas. Una hora después, nueva llamada. Faltan 15 kilómetros, Claudio. No te hagas pendejo. Sentí que me ahogaba. ¿Qué quieren? Yo solo soy el chofer. Y por eso estás vivo. Haz lo que te decimos. La voz era calmada, como quien habla del clima. Llegando al kilómetro 520, lo vi. Un coche gris, luces apagadas, estacionado al lado de la carretera. 3 figuras afuera, con chamarras oscuras. Me sudaban las manos. Pensé en seguir derecho, en pisar el acelerador, pero entonces sonó el teléfono otra vez. Te estamos apuntando, chofer. Tragué aire y orillé el tráiler. Apagué el motor. Los 3 hombres se acercaron despacio. El líder, un tipo alto, con barba cerrada y gorra, me hizo señas de bajar. Obedecí. ¿Sabes lo que llevas, Claudio?, me preguntó, mirándome a los ojos. No, yo solo, balbuceé. En el fondo de la caja vienen 3 paquetes que no aparecen en tu manifiesto. Eso no es tuyo, eso es nuestro. Levantaron la compuerta trasera, revisaron rápido, como quien ya sabe dónde buscar. Sacaron 3 bultos envueltos en plástico negro. Yo apenas podía respirar. El hombre me miró otra vez. Esto no lo viste, esto nunca pasó. Sigue tu camino, entrega normal y no digas nada. Si abres la boca, sabemos dónde vive tu familia. Se subieron al coche y desaparecieron en la noche. Me quedé allí, solo, con la carretera vacía estirándose frente a mí. Subí a la cabina, cerré los seguros y me quedé un rato inmóvil, sintiendo el pulso reventarme en las sienes. Luego arranqué, como un autómata. Manejé hasta llegar al siguiente paradero seguro, donde apenas pude tomar agua sin que se me cayera el vaso de las manos. Entregué la carga al día siguiente. Nadie dijo nada. Nadie notó nada. Nunca hablé de esto, ni a mi esposa, ni a la empresa, ni a los compañeros. Solo lo guardé. Pero desde esa noche, cada vez que me dan un manifiesto, lo reviso hasta memorizarlo. Cada bulto, cada caja, cada sello. Porque entendí que a veces el miedo no viene de fantasmas, ni de accidentes, ni de asaltantes con pistola. El miedo real es darte cuenta de que estás en medio de algo mucho más grande, mucho más oscuro,
Y que tú, con todo tu volante, tu tráiler, tu ruta y tus años de oficio, no eres más que una pieza diminuta que puede desaparecer sin dejar rastro. Me llamo Rafael, tengo 47 años y desde los 20 manejo tráiler por todo México. Me acostumbré a la soledad del camino, a los retenes interminables, al calor que derrite el asfalto en Sonora y al frío seco que quiebra los huesos en Zacatecas. Tengo esposa en Mazatlán, 2 hijas adolescentes que ya casi no me ven y un camión que he ido pagando en abonos con el sudor de mi frente. Siempre pensé que mi vida era simple: carretera, carga, destino, pago, nada más. Hasta que una noche que todavía me despierta empapado en sudor, todo cambió. Era un viernes. Estaba en un patio de maniobras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, esperando para cargar varilla rumbo a Guadalajara. Ya eran las 9 de la noche. Pensé en dormir allí mismo, pero me llegó un mensaje. No del despacho, no del cliente. Un número desconocido. Solo decía: Rafa, te va a llegar un encargo especial. Cárgalo y maneja. No preguntes nada. Es por tu bien, por el de tu familia. Me reí, nervioso. Pensé que era broma, pero a los 10 minutos me llamaron al portón. Un tipo con chaleco reflejante y un radio me hizo señas. ¿Rafael Guzmán? Sí. Aquí está tu carga. Sube al patio 3. Era raro. Normalmente yo recibía órdenes por la empresa, no directamente, pero algo en su tono no me dejó opción. Manejé hasta el patio 3. Allí había una caja refrigerada blanca, sin logos. 3 hombres la cargaron rápido. No vi qué traía. Solo escuché que uno dijo al otro, en voz baja, que no se detenga, que no se meta en rollos. Subí a la cabina. Tenía la boca seca. Marqué al jefe de logística. No contestó. Intenté con mi esposa. No entraba la llamada. El pecho me latía fuerte. Salí a carretera. Enseguida noté algo raro. 2 camionetas negras, polarizadas, se pegaron detrás de mí. No me rebasaban. No se alejaban. Solo iban detrás. Las primeras 2 horas manejé con las manos sudando sobre el volante. Intenté hacerme a la idea de que era paranoia. Me puse música, prendí el aire. Nada ayudaba. Miraba cada 5 segundos por los espejos. Allí seguían. A las 3 de la madrugada, llegando a un Oxxo en La Mira, pensé en detenerme. Necesitaba respirar, tomar café, tal vez pedir ayuda. Pero en cuanto puse direccional, las camionetas hicieron lo mismo. Sin pensarlo, volví al carril. Allí entendí que no podía detenerme. En el tramo de Las Cañas a Pátzcuaro, la carretera se volvió neblinosa. Empecé a sentir el cansancio, párpados pesados, reflejos lentos. Tomé un termo, le di un trago. Café frío. El corazón me martilleaba en la garganta. Pensaba: ¿qué llevo atrás? ¿Drogas? ¿Armas? ¿Personas? No quería saber, pero no podía dejar de pensarlo. Cuando entré al túnel de Zitácuaro, una de las camionetas se puso a mi lado. Bajó la ventana. Alcancé a ver al conductor, un tipo flaco, con gorra y lentes oscuros, aún de noche. Me hizo una seña con el dedo índice, como diciendo: sigue. Sentí que el estómago se me retorcía. Seguí. Al amanecer, ya en la autopista rumbo a Morelia, me llamó el mismo número desconocido. Contesté: Rafa, buen trabajo. Vas a llegar a Guadalajara a las 10. En la salida a El Salto, alguien te va a indicar dónde dejar el tráiler. Después puedes irte, sin el camión. Quise gritar, reclamar, preguntar qué chingados estaba pasando, pero me temblaba tanto la voz que solo pude decir: ¿y mi familia? Bien, si haces lo que te pedimos, bien. Me quebré por dentro. A las 10 en punto, saliendo a El Salto, un carro gris me interceptó. Bajó un hombre robusto, de barba descuidada. Me hizo bajar. Me quitó las llaves. Gracias, compa. Buen viaje a casa. Me subí a un taxi. Cuando llegué a la central temblaba. Busqué un boleto para Mazatlán. Esa noche no dormí. Pensaba en el camión, en mi nombre, en mi cara, en todo lo que había dejado en esa carga maldita. Cuando llegué a casa, abracé a mi esposa y a mis hijas como nunca. No dije nada. Solo ella me vio a los ojos y supo que algo estaba roto. Días después, la empresa me llamó. El tráiler apareció abandonado en Jalisco, quemado, sin carga. Nadie me preguntó nada, nadie me reclamó.
pero entendí que ya estaba marcado, que ya no era solo un camionero. Desde entonces manejo rutas cortas, me mantengo bajo perfil, ya no hablo con extraños en patios, no acepto encargos raros, pero cada vez que suena el teléfono y no conozco el número, el corazón me golpea el pecho como si me fuera a estallar. Porque hay cosas que uno no elige, cosas que llegan con una llamada, con una amenaza, y que te arrastran al borde, aunque no quieras. Y lo peor de todo no fue haber manejado con miedo, fue saber que, en el espejo retrovisor, alguien iba detrás de mí, vigilando, asegurándose de que entendiera que, de ahora en adelante, no me pertenecía ni el volante, ni la ruta, ni la vida.